Dios le dio a Pablo una gran revelación de lo que es la verdadera batalla del creyente. Pero una cosa que me llama mucho la atención de esta palabra, de este libro de Efesios y de Colosenses y Filipenses y Filemón, que son parecidos y que Pablo fue el que los escribió, me llama muchísimo la atención, es que Pablo estaba prisionero en Roma, por lo cual es una epístola o son unas, yo le llamo las epístolas de la cautividad. Y me he puesto a meditar cómo una persona en cautividad, como estaba el apóstol Pablo quizás encadenado, cómo una persona en tal sufrimiento y en tal posición puede hablar de la forma que él le habló a los efesios y nos habla a nosotros también. Es increíble. Y les habló no solo a los efesios, sino a los tesalonicenses, a los filipenses, de este tema. Y para mí estos libros están llenos del llamado a perseverar y nos alienta, amados, con promesas de que podemos confiar en Dios plenamente en nuestras vidas hasta el día que Jesucristo venga por nosotros o nosotros vayamos hasta allá donde Él está. Aquí nos enseña en estas epístolas o cartas que el apóstol Pablo escribió a darlo todo por el Señor sin retener nada. Cuando yo pongo estas palabras aquí es porque pienso en la condición del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a darlo todo sin retener nada, porque desde allí, desde la prisión, desde sus cadenas, el apóstol tiene revelación de Dios para la iglesia en ese entonces y para nosotros hoy, que somos la misma iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos enseña, amado pueblo de Dios, a través de estas cartas, que lo mismo que sucedió en ese entonces sucede hoy en las iglesias. Por ejemplo, una de las cosas de las que él le habló fue acerca de cómo sostenernos en la buena doctrina, cómo estar siempre sin separarnos de la doctrina de Jesucristo y cómo combatir las falsas doctrinas a través de la palabra. Y daba gracias a Dios siempre por todos los creyentes y reconocía el trabajo que la iglesia hacía en ese entonces. Amados hermanos, estos libros para mí, porque los he escudriñado bastante, para mí son un clamor que debería de sonar hoy en la iglesia de Cristo. Amén. Para que la iglesia, a través de la intercesión, sea librada de gente malvadas e irrazonables. Y se dice, ¿cómo? Gente malvadas e irrazonables. Pues sí, nosotros no somos, nosotros somos atacados espiritualmente, pero hay gente usada, gente malvada, usada para levantar falsos testimonios, para la murmuración, para gente detractora que habla la Biblia, que lo que quieren es nada más es ver a esta o cual siervo o sierva de Dios caídos. Amados hermanos, la forma en que el apóstol habló a ellos es increíble. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Génesis, de Éfesos, de los Efesios. Es uno de mis libros favoritos y siempre estoy ahí metida un poquito en estos libros para que el Señor me llene de sabiduría y me dé revelación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, santo el nombre del Señor. Una cosa importantísima que hace el apóstol Pablo aquí está en el versículo 1. Y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Nótese
que esta carta que el apóstol Pablo escribe, la escribe a los fieles, le escribe a los santos, o sea, a usted y a mí, a los fieles de ese tiempo, a los santos de ese tiempo. Y amados hermanos, comienza en los primeros 3 capítulos del libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, 2 y 3, a enseñarles doctrina pura, que no estaba separada de la doctrina de Cristo, sino que al contrario, yo veo que el apóstol tenía mucho conocimiento acerca de lo que Jesús y de lo que Juan habían enseñado a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ahí y los demás capítulos, él quería que en los demás capítulos fuesen una práctica de lo que los 3 capítulos primeros él les había enseñado, y comienza con cosas importantísimas para que cada uno de nosotros podamos vencer todos los días en medio de la batalla espiritual que pasamos a diario. A veces yo he oído hablar mucho acerca de la guerra espiritual, pero déjeme decirle que a veces se queda corto lo que oímos para lo que vivimos, porque nosotros vivimos a diario en una guerra espiritual. Vamos a ir al verso 3 de ahí de Efesios. El apóstol Pablo comienza dándole al Señor una alabanza. Él comienza a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravilloso es que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo no estaba enfocado en enseñarle a los de Éfeso acerca de obtener cosas materiales, aunque son importantes, sino que él estaba enfocado en enseñarle a ellos y que nosotros aprendieran también que Cristo tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice que según Él nos escogió, dice el verso 4, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando yo leo todos estos capítulos, los primeros 3 capítulos, yo me doy cuenta de que nosotros tenemos que tener una práctica espiritual a diario, un estilo de vida no conforme a este mundo, según lo dice la palabra del Señor también, sino que nosotros entendamos que nosotros somos, a través de Jesucristo, dueños, por decir así, de muchas de las bendiciones que están escritas en la palabra, siempre que seamos fieles, como dice el 1:1. Dice, nos enseña cómo sobreabundar en toda bendición aquí espiritual, y me doy cuenta que se puede hacer posible esa sorprendente riqueza espiritual de la palabra de Dios para nosotros. Amén. Pero yo a veces pienso, ¿estaremos como hijos de Dios realmente disfrutando de toda esa riqueza espiritual que habla la palabra? Vamos a ir al verso 15.
Usted en su casa, si quiere, lea todo ese el capítulo 1, pero vamos a leer el verso 15. Dice: por esta causa yo también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, esto no era solamente una enseñanza, sino que era una oración. El apóstol Pablo quería que nosotros y que ellos también tuvieran revelación, tuviéramos sabiduría y conocimiento acerca de Jesucristo. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiere decir, amado pueblo de Dios, que Él quería que también nosotros entendiéramos que a nosotros se nos ha dado el poder, como dice la palabra del Señor: he aquí os doy poder, dice, de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Y cuando dice nada nos dañará, es nada. A veces nosotros, o hay creyentes que viven muy temerosos acerca de las cosas espirituales o de las cosas que pueden pasarle, pero cuando nosotros hemos aprendido que nosotros tenemos autoridad y que ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces nosotros actuamos de otra manera y damos gracias a Dios por toda esa riqueza, por toda esa autoridad, por todo lo que Dios nos ha dado. Cada una de las intenciones del apóstol Pablo a favor de ellos, amado pueblo de Dios, revela la importancia en la vida cristiana y el cómo orar por uno y por los demás. Amén. A veces no le ha pasado que usted dice: pero es que yo tengo tanto tiempo de estar orando por esto y no lo recibo. Y es cierto, muchas veces no recibimos todo lo que pedimos, aunque la palabra del Señor dice: pedid, se os dará. Pero es que Dios, que conoce los corazones, conoce el corazón suyo y mío, Él sabe por qué no nos da aquello que nosotros estamos pidiendo. Y hay un pasaje en el libro de Santiago que dice: vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque dice, voy a parafrasearlo, ustedes piden solo cosas materiales para, dice, gastarlo en vuestros deleites, porque como seres humanos siempre estamos pensando en cómo satisfacer el ego y la carne, y pensamos en bendiciones muchas veces solo en cosas materiales, pero las bendiciones más grandes son las bendiciones espirituales que nosotros recibimos de antemano una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Nos vienen siguiendo a nosotros todas las bendiciones de la palabra del Señor, pero Dios quiere que nosotros cada día entendamos que tenemos que santificarnos, que tenemos que dar fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Debemos de ser productivos. El Señor quiere que nosotros seamos productivos, pero espiritualmente, y podamos agradar a Dios en todo sentido. Vamos a ir un momentito, no pierda Efesios, sino que vamos a ir al libro de Colosenses. Aleluya, glorifiquen a Dios. Santo es el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1.
Aleluya. Y el verso 9. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Volvemos a notar aquí cuál era el deseo del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para escribir estas palabras. Es que él no habla nada acerca de lo material, porque ya lo material sabemos que lo recibimos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, con gozo, que es otro fruto del Espíritu Santo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios por esa palabra? Es que todo lo que el apóstol habló bajo la revelación del Espíritu Santo, en cuanto a cómo orar, qué hacer, cómo llevar la vida cristiana, estaba guiado él por el Espíritu de Dios a enseñar acerca de lo espiritual, del conocimiento, de la sabiduría, de lo que concierne a nosotros como hijos de Dios. En estas oraciones que el apóstol Pablo hizo por ellos, por los colosenses, efesios, tesalonicenses, va más allá de esa oración que comúnmente nosotros hacemos a diario a favor de otros. Señor, bendice a fulano y tal. Va más allá. Y de esa oración que nosotros hacemos por nosotros mismos, muchas veces: Señor, mira que necesito esto o el otro. Y muchas veces venimos aquí al templo, al culto de oración, y deberíamos de ser un poquito más responsables en saber que nosotros venimos aquí no a ser guiados en la oración, sino a hablar con el Padre Celestial, y venir y postrarnos y buscar su rostro y entender que somos Dios, nosotros y Dios, Dios y nosotros en cuanto a la oración. Entonces, amado pueblo de Dios, a veces oramos: Señor, dale un trabajo, y eso es bueno, no quiere decir que eso sea malo, por una dolencia, por el insomnio, por tantas cosas, por un carro, por una casa, por un hijo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad mayor, y es que tenemos que ser responsables con lo que nosotros oramos. Las cargas físicas son importantes, pero no deben ser la prioridad en nuestras oraciones. Usted en su oración debe pedirle al Señor que le ayude cómo librar la batalla espiritual, porque todos los días estamos en guerra espiritual. Amén. Y una de las cosas en que el enemigo ha atacado a la iglesia es que la iglesia ha dejado de orar por la santificación. La iglesia ha dejado de orar por el arrepentimiento. Siempre los profetas estuvieron orando por el arrepentimiento del pueblo de Israel, porque a diario nosotros necesitamos orar y reconocer que nosotros le fallamos al Señor todos los días, y olvidarnos un poquito de las cargas físicas que nos aquejan y de lo que necesitamos, porque sabemos que ya la Escritura tiene promesas para nosotros en cuanto a esas cosas. Pero lo espiritual nosotros lo tenemos que buscar cuidadosamente en la presencia del Señor. Dios incluye todas las cosas en la bendición cuando Él nos salvó a nosotros, y incluye toda clase de bendición
y ahora nosotros tenemos que, como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7, es echar toda ansiedad. A veces deja las cargas, toda ansiedad. A veces estamos tan ansiosos por las cosas terrenales, por el trabajo, por el estudio. Estamos tan ansiosos que se nos olvida a nosotros que somos templo del Espíritu Santo, que nos debemos a Dios, que tenemos que tener una búsqueda genuina, que todos los días tenemos que darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas de parte de Él. Y nosotros estamos busque en la ansiedad, cómo salir de esto, cómo salir del otro. Y si es la parte económica es peor, porque nos encierra. Todos hemos pasado por eso. Dele un aplauso al Señor. Todos hemos pasado por esa clase de ansiedades. Cuando no tenemos el dinero suficiente, cuando hay un enfermo en la casa y no se halla la solución. Pero Jesús dijo en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero es que pasamos desapercibidas esas cosas. Yo les conté hace unos días atrás que estuvimos pasando por una prueba demasiado difícil. Y yo, como pude, me senté a la orilla de la cama y le dije: Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios, ¿qué es lo que nos quieres enseñar con todo esto? Y de repente vino una revelación. Yo fui metida en un éxtasis ahí mismo en el cuarto donde estaba, y Dios me dijo: es que lo que tú estás pasando, sí es cierto, es una realidad, pero esa no es mi verdad. Y a veces nosotros nos enfocamos en las realidades que nosotros pasamos a diario, los problemas, las circunstancias, y nos olvidamos de las verdades de Dios en su palabra. Y por eso no hay crecimiento espiritual, por eso no hay crecimiento en muchas áreas en nuestra vida, porque estamos muy pendientes de lo efímero, de lo pasajero, de lo que es, pero que mañana no es. Y nos olvidamos de lo que es desde el principio, es ahora y será por la eternidad. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esos asuntos, amado pueblo de Dios, forman parte de nuestra vida y deben ser generalizados en nuestras oraciones. Pero por desgracia, los asuntos espirituales a veces ni siquiera los nombramos en nuestras oraciones. Están demasiado ausentes en las peticiones de los creyentes. Yo no oigo a nadie decir: yo necesito que usted ore por mí, estoy orando, estoy ayunando para que Dios me levante en un ministerio. No hay gente que dice: ay, pastora o pastor, ore por mí, porque es que estoy necesitando un carro, estoy necesitando una casa. Y amados, eso no tiene nada de malo, pero hemos hecho a un lado lo más importante, y debemos de ser, voy a decirlo así, un poco más responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y saber orar. Nosotros como pastores somos responsables de enseñarles a ustedes acerca de estas verdades, llegar al templo y llegar a conversar, llegar a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Debemos de ser un poquito más responsables, vuelvo a repetir, y saber que a este lugar venimos para adorar y salimos para servir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Después de este enfoque, amado pueblo de Dios, que Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso acerca de la riqueza espiritual y la oración dedicada, los tres últimos capítulos, él los dedica a enseñarle a ellos un estilo de vida basado en la doctrina de los primeros tres capítulos, y era no solo tener las bendiciones, sino que ahora tenemos que expresar todo en una vida relacionada con Dios todos los días de nuestra vida. Amén.
Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Yo le dije a Dios, mientras Dios me hablaba a mí y preparaba, yo le dije: Señor, por favor te pido que tu pueblo pueda entenderlo como yo lo estoy entendiendo en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que el apóstol Pablo quería es que conociéramos a Dios más y que le buscáramos y que Dios se convirtiera en nosotros, y que esa oración acerca de lo espiritual se convirtiera en nosotros en una pasión, y que ese fuera el objetivo principal o el objetivo central de su vida y de mi vida. Yo no sé, pero para mí esto es fascinante. No sé para usted, pero para mí esto es fascinante. Yo lo absorbo, yo lo como, yo lo digiero, y siento que quiero más acerca de esto. Y entonces, amados hermanos, ¿cómo traducir ahora lo que el apóstol Pablo habló y oró acerca de los Efesios en los otros capítulos? Vamos a ir a Efesios capítulo 2 para luego entrar más allá. Efesios capítulo 2. Dice el verso 1, Él dice: nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es como un recordatorio que le hace a ellos y nos hace a nosotros, siguiendo la corriente, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabe que muchas veces nosotros queremos hablar de cosas espirituales, acerca de no contaminarnos con el mundo, de no mezclarnos en prácticas que no convienen como a gente fiel y santa, y la gente nos mira así como muy serio, diciendo: ya lo estás espiritualizando todo, o ya estás satanizando todo lo que hacemos. No, es que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que lo dice. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice: lo mismo que los demás, pero Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir al capítulo 4. Un momentito, al capítulo 4. Es que el apóstol quiso unir todas estas cosas para luego, ya en el capítulo 6, hablarles de en qué consistía realmente la batalla espiritual del creyente. Y así como Dios me lo dio, yo se los voy a regalar a ustedes, porque nunca había oído, digamos, hablando acerca del capítulo 6 del libro de Efesios como Dios me lo mostró. Pero el apóstol aquí en el 4 les habla acerca de la unidad, y les dice que nosotros, en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados, eso es parte de la guerra que nosotros tenemos todos los días, cuando nosotros estamos a la par de gentes y de hermanos que hacen cosas, o que nosotros hacemos cosas que a ellos no les parecen o a nosotros no nos parece. Y cuando el apóstol Pablo les habla acerca de esto, que con humildad y mansedumbre se soporten,
en el verso 1 del capítulo 4, Él les dice: yo les ruego a ustedes que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. O sea que esto que les estaba pidiendo era parte de ese llamado, de vivir en amor, de soportarse los unos a los otros. Y le dice: ustedes solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, otro fruto del Espíritu. Dice: un cuerpo, un espíritu. Dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al capítulo 5. En el capítulo 5, el apóstol dice: sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, otro fruto del Espíritu. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Y dice el verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice: mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le glorifican en esta mañana? Esto es doctrina pura que Dios quiere que nosotros entendamos, aprendamos y practiquemos. Aleluya. Entonces, lo que a nosotros nos hace más que vencedores es la práctica de lo que el apóstol Pablo enseñó a ellos. A veces es muy fácil decir: estamos en victoria, yo soy más que vencedor. Y a veces decimos: somos más que vencedores en Cristo. Y lo decimos como una frase que aprendimos de memoria. No lo decimos porque estamos pensando en todo lo que Cristo hizo por nosotros en el sacrificio de la cruz de Calvario, y cómo nos bendijo con toda bendición, y ahora nos siguen todas las bendiciones siempre y cuando nosotros seamos fieles. Ahora, lo que nos quiso el apóstol decir con esto es que ahora caminar es una manera, que ahora debemos caminar en una manera conscientes, óigame, conscientes de los elevados privilegios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que realmente nosotros, Dios nos ha dado elevados privilegios, y que ahora nosotros tenemos que compensar, no recompensar, sino compensar todo esto que Dios nos ha dado, siéndole a Él fieles? Amén. Siéndole fieles al Señor. Ahora, ¿cómo? Y a veces nos preguntamos, o a veces se pregunta: pero ¿cómo y de qué manera? Porque de otra manera usted y yo no vamos a ser más que vencedores, porque necesitamos vivir una vida de rectitud delante de Dios para ser más que vencedores. Y amados hermanos, lo enseña el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, por medio de la unidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que vivir en unidad. Amén. En unidad. Aquí en el capítulo 4, del 1 al 16, nos habla acerca de la unidad que tenemos que tener nosotros, usted y yo, cómo caminar de la mano. No importa si a usted no le parece como soy yo, o a mí no me parece como es usted. Tenemos que caminar en unidad, porque así lo dice la palabra. El Señor dice: tengan ustedes todos el mismo sentir, seamos de un mismo sentir.
Amén. Ay, pero esto no es fácil. El que diga que esto es fácil, no, esto no es fácil. Cuando el hermano que está ahí a la par no me cae muy bien, no me lo paso mucho, o a la vecina, o al pastor, o al líder, esto no es fácil. Ahora, número 2, por medio de la santidad, en el capítulo 4, del verso 17 en adelante, nos habla de esa vida de santidad, de la nueva vida en Cristo Jesús. Voy a leer un poquito, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya ustedes no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Wow, esto es tremendo, cómo Dios nos ama. Número 3, por medio del amor. Ay, es que es tan fácil decir yo te amo, ¿verdad? A veces es tan fácil, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si no tenemos amor, nada somos. En el libro de los Corintios. Es tan fácil, yo te amo. Yo te amo en el amor de Cristo, pero en el mío quisiera no verte jamás. Entonces, no, si nosotros pensamos de esa manera, hay gente que dice, yo a esa persona la amo, bueno, en el amor de Cristo, porque de mí, si por mí fuera, no, entonces quiere decir que todavía estamos viciados a los deseos engañosos como la gente allá afuera. Y nosotros hemos sido renovados, dice la palabra del Señor. Vamos a ir un momentito ahora al capítulo mismo, ahí es 5, del 1. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y hay una cosa maravillosa aquí en este pasaje, es que dice, en el verso 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ni siquiera vacilemos por decir con esas cosas. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Wow. Esta palabra es fuerte, pero es la única forma en que nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No es diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no, eso lo puede decir todo el mundo. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando yo estoy caminando en fidelidad con Dios y estoy haciendo caso a su palabra. Dice en el capítulo 5, bueno, primero les hablé de caminar en la unidad, luego en santidad, en el amor, ahora de ser luz en medio de las tinieblas. Capítulo 5, verso 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia en la verdad. Repetimos nuevamente, comprobando lo que es agradable al Señor, y no seamos participantes de las cosas que la gente que no conoce a Dios hace. Una vida llena del Espíritu Santo es la quinta cosa. Ahí en el verso 18 dice:
vamos a leer el verso 17 para entenderlo un poquito mejor. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Voy a decir, hay una versión que dice, por tanto no seáis tontos. Pero aquí como que nos dieron esa palabra bonita, ¿verdad? No seáis insensatos. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, caminar en la unidad, en la santidad, en el amor, ser luz en medio de las tinieblas y tener una vida llena del Espíritu Santo, es lo que nos hace a nosotros ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y ese caminar, amados, nos hace dignos de ese maravilloso llamado que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 1, 2 y 3. Las bendiciones por las que Pablo oró por ellos en el capítulo 1, del 15 al 23 y el 3, 14 al 21, era lo que marcaría la conducta de los efesios. Hay una cosa importantísima al final de la epístola, y es que el apóstol Pablo sabía que ellos y él mismo todos los días estaban batallando y enfrentándose a los poderes del infierno que venían en contra de ellos, porque todas estas cosas negativas de las que habla la palabra son influenciadas, están en la carne del ser humano, pero son influenciadas por el espíritu malo para que nosotros no podamos ser más que vencedores. Y entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue enfrentarlos a ellos y decirles, yo sé que ustedes viven en un mundo donde todo lo bueno de Dios en los creyentes no es tan fácil, y hoy también. Después de orar y pedirle a ellos y pedir por ellos todo esto, Pablo llega a las últimas palabras que fueron cruciales en su carta, y tenía bien, pero bien clarísimo, amado pueblo de Dios, de la guerra espiritual que mantenemos nosotros a diario. ¿Cuántos mantienen una guerra espiritual a diario? A diario. Y si usted no, porque a veces la gente piensa que la guerra espiritual solo es que se me presenten cosas espirituales y que la noche me sobresalga. Hay gente que tiene un mal sueño y lucharon en esa noche y dicen, viera, estoy pasando, yo nunca había pasado una guerra espiritual, dice gente, pero eso es parte de la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual nosotros la vivimos a diario, donde usted camina, donde usted vive, donde usted trabaja, ahí está usted viviendo todos los días una guerra espiritual. Entonces, todo lo malo que se opone a Dios y a sus hijos está siempre presentes para querer derrotarnos. ¿O no es así? Ustedes, digamos, los que trabajan, estudian, los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, siempre estarán quizás ignorando que quieren, que las cosas que ellos dicen para atacarlo a ustedes, están ignorando que ellos están siendo usados por el enemigo para darnos a nosotros la guerra. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Todas las bendiciones de Dios que queremos, si queremos caminar conforme a Él y ganar esta batalla que es, yo le llamo que es una guerra a muerte todos los días en nuestra vida. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Efesios. Y usted dice, ay, qué bonito, ya entramos a hablar sobre la guerra espiritual. No, desde que comencé yo les estoy hablando acerca de la guerra del creyente, de la batalla del creyente. Aleluya.
Efesios capítulo 6. Aleluya. Verso 10. Hermanos, yo le sugiero a usted que usted en su casa, con oración, usted comience a estudiar este libro y le pide al Señor revelación. Aquí en el capítulo 6 y verso 10 en adelante vamos a leer, a ver qué dice. Dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, por lo demás, o sea, el apóstol usa esta palabra para decir: ya yo les he dicho a ustedes muchas cosas, pero ahora falta una cosa. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y les dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Wow, Padre Celestial, que Dios nos ayude a nosotros a entender lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo quiso enseñarles aquí. ¿Cuántos creen que la armadura de Dios tiene poder? ¿Cuál es la armadura de Dios? Aleluya. Para ser más que victoriosos en la batalla, los creyentes fieles necesitan el poder de ser fortalecidos en el Señor, como dice aquí, con el poder de su fuerza. Pero, amados, se necesitan armas de justicia y de verdad a diestra y a siniestra para poder nosotros ganar esta batalla. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6. No pierda el libro de Efesios. Aleluya. Corintios. Aleluya, bendito sea el Señor. 2 de Corintios. ¿Se gozan, hermanos? ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Si a usted le contaron ese cuento. No. No es fácil, hay que pelear. Hay que pelear, pero ahora tenemos a Dios de nuestra parte. No estamos solos. Amén. 2 de Corintios capítulo 6 y verso 7. Dice, bueno, el apóstol Pablo, que también fue el que le escribió a los corintios, vino hablándoles a ellos acerca de que no dieran lugar o fueran ocasión para poner tropiezo, para que el ministerio de él fuese vituperado, porque el apóstol Pablo fue muy perseguido. Y él le dijo varias cosas ahí de las que él había pasado, porque a veces hay gente que le quiere contar a uno cuentos chinos, pero no. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, hemos pasado años en el ministerio, nosotros podemos hablar de muchas cosas que nos hacen hechos fuertes para no separarnos del Señor. Y esto fue lo que el apóstol Pablo les dijo. Y les vino hablando y les dijo, en el 6 les dijo: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y les dice en el 7: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que por todo lado. Ahora vamos a ir al capítulo 10 de ahí mismo, de 2 de Corintios. Es un pasaje bastante conocido. En el verso 3, el apóstol
Pablo dijo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Amén. Armas que no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de las fortalezas. Y dice en el verso 5, derribando argumentos, sean de hombre o del enemigo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando, dice, prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que la armadura de Dios tiene poder? Solo el poder de Dios puede derrotar al enemigo, y esto está relacionado con la oración, con su vida de intimidad con Dios, con su vida en la presencia de Dios. Yo puedo saber muchas cosas y hablarles a ustedes muchas cosas, pero necesito una vida de oración. Necesitamos intimidad con Dios para saber cómo encaminarnos a esa victoria, cómo ganar esa batalla en Cristo Jesús. Solo el poder de Dios puede derrotar. Pero ¿qué clase de oración? ¿Qué clase de oración? Los creyentes nos enfrentamos todos los días contra las filas de las legiones diabólicas, aunque usted no lo vea. En las regiones celestes y a través de fronteras nacionales e internacionales, nosotros que hemos viajado a predicar a otros países, usted no sabe las cosas que Dios le muestra a uno acerca de la guerra espiritual cuando usted pone los pies en otro territorio que no es el suyo. Es tremendo. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas que están ejerciendo dominio en las fronteras nacionales e internacionales, y ejercen influencia y buscan a los creyentes para atacarlos. Vamos a ir al verso 12 de Efesios 6. Aleluya. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo a repetir ese pasaje, dice el apóstol, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para poder. Hay una cosa que me gusta mucho de este pasaje, y es que habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y es que nosotros, cuando somos fieles y vivimos para el Señor, pueden venir lo que venga, y cuando esa batalla termina, esa guerra termina, siempre permanecemos firmes y fieles al Señor. Amén. Cuando no, hay muchos que se devuelven, ¿verdad? El enemigo usará cualquier cosa, que es un campito que se abra para oponerse a quienes pertenecen a la iglesia de Cristo. Dice el capítulo 4 de Efesios y verso 27, dice la palabra de Dios así. Dice, el apóstol Pablo está hablándole a ellos de la nueva vida en Cristo Jesús. Y les dice que ya no anden como los de allá afuera, como los gentiles que no conocen al Señor y que tienen embotado el entendimiento acerca de la vanidad de su mente. Entonces Él les dice,
Bueno, vamos a leerlo del 25 en adelante para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada uno de nosotros tenemos ese poder seguro si nos apropiamos, amados hermanos, de las armas que Dios ha dispuesto para nosotros. Ahora, ¿qué es para nosotros la armadura de Dios? Muchos se imaginan todas las vestiduras del soldado romano preparado para la guerra, y Pablo habló de esto porque era algo que muy común para él, las vestiduras del soldado romano. Pero esas vestiduras, amados hermanos, o armadura de las que Pablo habló, se ponían y se quitaban. Él puso un ejemplo de ponernos toda la armadura de Dios, y nos puso el ejemplo de la armadura de un soldado romano para que entendiéramos mejor, pero él lo asimiló con lo espiritual, no con lo terrenal. Ahora yo le hago una pregunta, me la hago yo misma. Pregunto acerca de la armadura de Dios en tu vida. ¿Te la quitas cuando la necesitas y te la pones cuando la necesitas? No me contesten. Pero mucha iglesia de Cristo se quita y se pone, como si esto fuera una cosa de jugar, como una obra de teatro. Me visto y me desvisto. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, necesitamos entender qué es lo que el Señor, cuál es esa verdadera armadura de Dios para nuestras vidas, para poder ser más que vencedores. Voy a dejarlo aquí, y si Dios quiere el otro domingo voy a hablar acerca de las partes de la armadura, que son 6 partes que constituyen la lista de la armadura, y séptimo termina con la oración, según el conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo. Amén.